Esta es una actividad de la materia de Derecho Financiero que está a cargo de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Mi nombre es Tania Reyes Rodríguez, soy de Villahermosa, Tabasco. Esta es de la sesión 5 y en el siguiente trabajo hablaremos sobre el presupuesto de egresos de la Federación. Como sabemos, el presupuesto de egresos de la Federación es formalmente un acto legislativo, pero materialmente administrativo. Las facultades formalmente son aquellas que las realiza determinado sujeto. En este caso es el Poder Legislativo. Según Gabino Fraga, los efectos que produce el presupuesto de egresos de la Federación son: el presupuesto constituye la autorización indispensable para que el Poder Ejecutivo efectúe la inversión de los fondos públicos. El artículo 126 constitucional. El presupuesto constituye la base para la rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo debe rendir al Legislativo. El artículo 74, fracción 4 constitucional. El presupuesto produce el efecto de descargar de responsabilidad al Ejecutivo. Como todo manejador de fondos, se descarga cuando obra dentro de las autorizaciones que le otorga quien tiene poder para disponer de esos fondos. El presupuesto es la base y medida para determinar una responsabilidad cuando el Ejecutivo obra fuera de las autorizaciones que contiene el artículo 7 y el 17 de la Ley Orgánica de la Contraloría Mayor de Hacienda. A continuación empezaremos a hablarles sobre lo que es el concepto del presupuesto de egresos. La palabra presupuesto es el participio pasado del verbo presuponer, suponer antes o por anticipado alguna cosa. Se refiere siempre a los gastos e ingresos que tiene un ente en un periodo determinado para sostener su vida, es decir, significa suponer previamente una cosa antes de tratar de otra. Este es el cálculo anticipado de los gastos y de los ingresos. En el presupuesto del Estado se debe hacer destacar dos aspectos importantes. El primero, estamos hablando del relativo a los ingresos. Aquí el presupuesto es un acto de previsión o cálculo contable. En este se espera recaudar mediante la aplicación de las leyes que regulan su sistema tributario. Al contrario, en el segundo, con relación a los gastos públicos, el presupuesto produce efectos jurídicos como autorizar a la administración a realizar el gasto público, limitar las cantidades a gastar hasta un determinado monto y fijar el destino, empleo o utilización de los créditos aprobados por el presupuesto. Empezaremos a abordar el tema de los principios del presupuesto de egresos de la Federación. Aquí existen ciertos principios de los cuales se debe basar el presupuesto de egresos de la Federación. Comenzamos con el principio de anualidad. Como toda ley o norma, nace sin un periodo de vigencia predeterminado, pero existen normas cuyo periodo de vigencia está determinado de alguna manera, debido a ciertos hechos, situaciones o circunstancias que están sujetas al tiempo, como lo es el presupuesto de egresos de la Federación, que están vigentes por un periodo de tiempo concreto. El plazo de un año se escoge porque es un plazo que corresponde a una medida de tiempo que social e internacionalmente es aceptado, porque es el tiempo que debe transcurrir entre la apertura y el cierre de una empresa o ente económico, porque es un tiempo prudente que se le da al Ejecutivo. En México, el año fiscal empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, donde se encuentra su fundamento constitucional en el artículo 74, fracción 4. El segundo principio consiste en hacer un solo presupuesto. Aquí estamos hablando del principio de unidad. En un solo documento, es decir, la reunión y agrupación de todos los gastos en un solo documento llamado presupuesto de egresos. Existen ventajas de incluir este principio en el presupuesto de egresos, las cuales son, de acuerdo a tres: a Laferrier, Wanley y Duverger, permite apreciar fácilmente si el presupuesto está equilibrado,
dificulta la realización de maniobras como la simulación de economías o la ocultación de gastos en las cuentas especiales. Hace posible conocer la magnitud efectiva del presupuesto y la porción de renta afectada por las erogaciones. Evita complicaciones y oscuridades. Facilita el control legislativo que se vería fraccionado con las cuentas fraccionadas y posibilita la comparación del grado de utilidad de los gastos al enunciarlos en forma integral. El tercer principio es el de universalidad. Este consiste en que todos los gastos públicos deben ser autorizados en el presupuesto. Su fundamento constitucional está en el artículo 126, el cual señala: no podrá hacerse pago alguno que esté en el presupuesto o en ley posterior. Es también conocido como principio de Producto Bruto. De acuerdo a Gialluni-Fonre, comenta que en él no hay compensación o confusión entre los gastos y los recursos y que se deben expresar en el presupuesto de manera bruta sin saldos netos. El cuarto principio es de no afectación de recursos. Su objeto es que determinados recursos no se utilicen para un determinado gasto, sino entren para un gasto común. No existe un destino específico de los recursos. Su fundamento legal se encuentra en el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, que señala: solo mediante ley podrá afectarse un ingreso federal. Un caso típico en México son las cuotas obrero-patronales del IMSS, que se destinan a gastos especiales de la propia institución. El siguiente principio es la especialidad o separación de recursos. Consiste en que las autorizaciones fiscales no deben de darse de manera global, sino en partidas específicas. Debe existir congruencia entre lo que se aprueba por la Cámara de Diputados y lo que realmente se gasta. En el artículo 74, en su fracción cuarta de nuestra Carta Magna, prohíbe las partidas secretas, excepto las que se consideren necesarias con este carácter en el presupuesto. El último principio es el equilibrio presupuestal. Este implica que al preparar el presupuesto debe considerarse que tanto los ingresos como los gastos sean iguales. No tienen principio o fundamento constitucional. No está prohibido el déficit, pero en las teorías algo antiguas estaba prohibido. Es necesario comentar que las 5 consecuencias de un déficit fiscal son las siguientes: la aumenta de inflación. Este sucede cuando existe mayor gasto público por encima de la inflación. La demanda de bienes y servicios aumenta. La segunda es la aumenta de tasas de interés. Aquí el gasto de más del gobierno genera inflación. Cuando existe una mayor necesidad de financiamiento, aumenta la demanda de dinero y estas se convierten en tasas de interés. Aumenta la demanda de recursos de mercado de precios, generando que se compita con el sector privado y que presione las tasas de interés. El tercero es deteriora la cuenta corriente. Esto existe con mayor demanda interna que de la cantidad de bienes producidos. En la cuarta, presiona que el tipo de cambio real se aprecie. En la última, deuda pública aumenta por estar pidiendo más financiamiento. Ahora comenzamos con el marco jurídico del presupuesto de egresos de la Federación. Ley de Presupuesto, Contabilidad de Gasto Público Federal FI previene que cada entidad debe llevar su propia contabilidad de acuerdo con los catálogos de cuentas y demás instrucciones aprobadas por la Secretaría correspondiente, y esta consolidará las contabilidades parciales y será la responsable de formular la cuenta anual de la Hacienda Pública para su presentación a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en términos del artículo 74 constitucional. A continuación se podrá ver los reglamentos y leyes y clasificaciones que lleva todo el marco jurídico.
Clasificación del gasto público. Esta se divide en tres. En administrativa va en función de las dependencias de la administración. La económica va en función de las adquisiciones de bienes y servicios del gobierno. La funcional va en función a lo que hace el gobierno. Procedimiento de elaboración del presupuesto de egresos. La iniciativa del presupuesto de egresos es exclusiva del Poder Ejecutivo. En ella se expresan los gastos que se realizarán durante un año, contados a partir del 1 de enero de cada año. Se expresan en las actividades, las obras y los servicios públicos que correspondan al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Presidente de la República, a las Secretarías de Estado, a los departamentos administrativos, a la Procuraduría General de la República, a los organismos descentralizados, a empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomiso que se determine incluir en dicho presupuesto. El presupuesto de ingresos debe tener un vínculo con el Plan General de Desarrollo y con los demás programas que se propongan o estén establecidos. La Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público señala que cada dependencia que deba hacer su anteproyecto de presupuesto debe contar con una unidad encargada de planear, programar, presupuestar, controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto público. Como último, abordaremos una cuestión refiriéndonos al presupuesto. Aquí los documentos que de acuerdo al artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público debe contener 8 criterios, los cuales son los siguientes. El primero es descripción de los programas, los cuales deben de contener sus objetivos, metas y unidades descriptivas, hablando de un presupuesto programable. El segundo, explicaciones y comentarios de los principales programas. El tercero, estimación de los ingresos y propuesta de gasto de ejercicio fiscal que se propone. En el cuarto, ingresos y gastos reales del último ejercicio fiscal. En el quinto, estimación de los ingresos y gastos del ejercicio fiscal en curso. En el sexto, situación de la deuda pública del ejercicio fiscal que cerró, del presente y del próximo. Séptimo, estimación de la tesorería de la Federación de los 3 ejercicios, el que cerró, el presente y el próximo. Y como último criterio, son comentarios de las condiciones económicas y financieras actuales del futuro. Ese documento tal cual se llama Criterios Generales de Política Económica. Y mediante este se puede estimar el presupuesto de egresos de la Federación. Esto sería todo, espero les sirva la información. Gracias.